Buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de presentarles los resultados de la investigación denominada las TIC como mediadoras en la producción de textos narrativos a cargo de las profesoras Diana Marcela Prado y quienes habla Adriana Carolina Casas y en compañía de estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. En primer lugar, es importante mencionar que el tercer estudio comparativo y explicativo de la UNESCO para el año 2016 muestra un panorama bastante complejo para la producción textual en niños en edad escolar, en el que muestra dificultades en identificar la situación comunicativa, el género, en coherencia, ortografía y signos de puntuación, entre otros asuntos. Este panorama pues no mejora mucho para nuestro país, en el que se muestran dificultades aún mayores en estos asuntos. Esta situación puede darse porque la enseñanza actual de la producción textual no está generando los resultados que se esperan, y esto también se puede ver en el ámbito terapéutico en el caso de la fonoaudiología, en el que las dificultades pueden notarse o evidenciarse en producción textual mucho más cuando los niños notan que las sesiones se vuelven tediosas o monótonas. Estos dos asuntos, pues obviamente pueden deberse a que aún se liga la producción textual al aprendizaje del sistema de escritura y las estrategias no son adecuadamente planteadas para estos procesos. Esta investigación se realizó en estudiantes de grado cuarto de primaria, teniendo en cuenta que para el Ministerio de Educación Nacional de primero a tercero los niños completan todo el proceso de aprendizaje del sistema de escritura y en cuarto inician con mucho más énfasis la producción textual. Entonces se hace necesario conocer las dificultades en producción textual de estos chicos y de esta forma poder implementar las estrategias mediadas por las TIC. Para eso nos planteamos como objetivo general implementar estrategias de producción textual mediadas por las TIC en estudiantes de grado cuarto de un colegio de la ciudad de Cali. Para poderlo cumplir, entonces necesitamos identificar las dificultades en producción textual de estos chicos, generar o proponer las estrategias didácticas mediadas por las TIC y obviamente intervenir en estas dificultades a través de estas estrategias. Esta es una investigación de carácter mixto que implicó una recolección cualitativa en la cual se utilizó el diario de campo como herramienta principal para poder registrar las observaciones de las sesiones y las actuales actividades que realizaba la docente y los estudiantes. También se realizó una recolección cuantitativa mediante una encuesta. Esta investigación se realizó con 21 estudiantes, en el cual estaban 12 niñas y 9 niños, siendo esta una investigación-acción en la que nos permitía detectar el problema, formular el plano o un programa y pues evaluar los resultados. Bueno, de acuerdo a los resultados, encontramos tanto en los diarios de campo como en las encuestas que en los niveles de producción textual los niños presentaron una serie de dificultades. Esto lo tuvimos en cuenta de acuerdo a los lineamientos curriculares de lengua castellana del Ministerio de Educación Nacional, y entonces encontramos que en microestructuras se presentaban dificultades en coherencia local, dado que los niños tenían serios problemas en identificar concordancia de género y número. De igual forma, se presentó dificultad en cohesión, esto relacionado con la coherencia lineal, puesto que no podían hacer esa articulación entre oraciones, lo cual pues permitía que en algunas ocasiones los párrafos no fueran coherentes, y eso a su vez dificultaba la macroestructura, teniendo también dificultades en coherencia global, puesto que no había como tal un seguimiento del eje temático. De igual forma, se evidenció que en la superestructura los niños conocen la estructura del texto, pero no la llevan a cabo. Es decir, ellos saben que un cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace, pero cuando están escribiendo no pueden organizar esto de esta forma. En el léxico fue evidente que ellos tenían un vocabulario reducido, puesto que repetían mucho las mismas palabras en el momento de escribir. No obstante, cuando llegamos a las relaciones con otros textos, sí fue evidente que ellos asociaban estos textos que estaban escribiendo con otros similares, es decir, con otros cuentos, con otras fábulas, o también los asociaban con sus experiencias propias o situaciones de su vida cotidiana. Claro está que en el contexto sí se presentó dificultad para elegir el tema, y esto pues a su vez no permitía que hubiera un eje temático. ¿Por qué? Porque es que los niños están acostumbrados a que la profesora fuera quien les diera el tema. Cuando el tema era libre, entonces ellos empezaban a presentar dificultades. En el caso de las fases de producción textual, que de acuerdo con
Sani, tenemos en cuenta la planificación, la textualización y la revisión, nos dimos cuenta que en planificación ellos no realizaban este proceso antes de empezar la escritura. Entonces, ¿qué pasó? Que tenían dificultades en el momento de escribir, porque como no había un proceso de lluvia de ideas, de preparar lo que iban a escribir, solamente empezaban con el había una vez, que es la característica de estos textos, pero en el momento de continuar ya no podían seguir y presentaban dificultad en esta parte de la textualización, lo cual a su vez pues también presentaba o llevaba a que hubieran dificultades en la revisión, y más aún porque esta revisión se hacía era de forma de heteroevaluación, es decir, la hacía solo la profesora, pero no había una autoevaluación en la cual los niños pudieran evaluar sus propios textos o una coevaluación en la cual sus compañeritos también hicieran la evaluación de los mismos. Entonces, de acuerdo con estas dificultades, nosotros hicimos una propuesta, la cual se llevó a cabo en 9 sesiones virtuales a través de la plataforma Microsoft Teams. La idea era que se utilizaran unas estrategias que nosotros propusimos, teniendo en cuenta las herramientas TIC. Por ejemplo, en la parte de microestructura trabajamos con actividades para atención y memoria, lo cual pues nos ayudó también a fortalecer la conciencia ortográfica, y esto lo hicimos con la herramienta de Mundo Primario. En el caso del trabajo de cohesión, se llevó a cabo con YouTube, con PowerPoint y con Celebrity, de tal forma que pudiéramos trabajar el uso adecuado de signos de puntuación y conectores. Para la macroestructura, superestructura, relación con otros textos y el léxico, trabajamos con la herramienta El Cancionero. Esto con el fin de que ellos pudieran hacer la creación de nuevos textos a partir de otros textos. Y esto que permitía pues que ellos pudieran aumentar esa longitud en la producción textual. Es decir, que no se quedaran solo, digamos, en un párrafo, sino que pudieran ir escribiendo más párrafos y la extensión de estos textos fuera mucho mayor. Ya para la parte de las fases, en el caso de planificación, contexto y léxico, trabajamos con documentos de Google, de tal forma que podíamos hacer planificación de una fábula a nivel grupal, y aquí podíamos hacer diferentes estrategias, como por ejemplo la lluvia de ideas, para que a ellos se les facilitara mucho la escritura del texto. Y de acuerdo con eso, ya en la parte de textualización y todos los niveles anteriores, también empezamos a trabajar con Padlet, de tal forma de que ellos, como ya tenían la planificación, pudieran seguir con este escrito y llegaran a un inicio, a un nudo y a un desenlace de forma completa, y en el caso pues de la fábula también con su moraleja. Y finalmente para la revisión trabajamos con Kahoot, de tal forma de que inicialmente la profesora pudiera hacer una heteroevaluación, pero que también por medio de preguntas y de este juego se pudiera evaluar el texto entre compañeros, y que también los mismos niños pudieran hacer la evaluación de su texto. De acuerdo con esto, entonces, nosotros concluimos que a pesar de que los estudiantes pues aún presentan dificultad en la producción de textos, es evidente que cuando trabajamos con TIC, esto permite fortalecer la creatividad y la motivación. Primero, pues porque esto tiende a tener aplicaciones que se pueden usar como juego, y esto los motiva pues que la escritura sea mucho más fácil, sea mucho más llamativa, y en el momento en el que empezamos a trabajar las fases de planificación, la fase de planificación y textualización, esto permite que ellos vayan haciendo lluvia de ideas y la creatividad sea mayor, lo cual pues permitió de que ellos hicieran unos textos narrativos mucho más estructurados, y pues que esto se diera de la mejor forma posible. También es importante que potenciemos la producción de los textos en diferentes niveles educativos con el apoyo de las TIC. Nosotros lo hicimos en cuarto, pero es importante que lo hagamos en otros niveles educativos para evitar estas dificultades presentes en nuestro país. Y también es importante el apoyo y comunicación constante entre profesores y fonoaudiólogos, de tal forma de que desarrollemos estrategias que les permitan a los niños tener muchas posibilidades cuando vayan a hacer su escritura. Aquí les presentamos las referencias de acuerdo pues, a los autores ya mencionados en algunas ocasiones, y les agradecemos por la atención prestada.